Seguimos con más información internacional con Pedro Brigger con una noticia de último momento porque la Cámara de Diputados de Representantes en Estados Unidos aprobó un proyecto, media sanción por ahora, para tratar de resolver la cuestión de la deuda interna. Habrá que ver cuánto prospera esto, Pedro, porque son mayoría republicanos los diputados en la Cámara Baja. Tal cual, esto en principio no va a prosperar. El presidente de los Estados Unidos hoy instó a los norteamericanos a presionar a los republicanos para que lleguen a un acuerdo con los demócratas en la Cámara de Representantes. No llegaron a un acuerdo, los republicanos impulsaron su plan, mirando especialmente a la extrema derecha, al conocido Tea Party. ¿Qué es lo que va a pasar? Probablemente el fin de semana el Senado vote en contra de la propuesta de los republicanos, están afilando los colmillos para saltarle a la propuesta republicana, y si en una de esas el Senado lo aprueba, Barack Obama ya dijo que estaría dispuesto a vetar el proyecto. Todo esto en el marco del martes, que es el día clave para ver si Estados Unidos entra en default o no. Esto quiere decir que hay una crisis económica por un lado, todo el tema del default, la deuda y lo que deben, pero por el otro lado hay una profunda crisis política en Estados Unidos y los dos partidos enfrentados entre sí y sin posibilidad de llegar a ningún tipo de acuerdo hoy por hoy. En líneas generales, los republicanos quieren recortes en los gastos sociales. Sí, mucho más recortes, salvo por supuesto todo lo que tiene que ver con el presupuesto militar, que cada vez crece más, pero ahí no quieren tocar absolutamente nada. Hay una gran propuesta de recortar, sí, efectivamente, como decís, en todo lo que tiene que ver con lo social. Muy bien. Pedro, además se conoció hoy una noticia muy importante de España. Zapatero, acorralado por la crisis, finalmente adelanta las elecciones. Tal cual, las elecciones estaban pautadas para marzo del año que viene, las adelantó para el 20 de noviembre. Le dijeron, pero esa fecha en la memoria colectiva española es muy importante. Él dijo, para mí es un día más. ¿Por qué es importante? Porque el 20 de noviembre de 1975 murió don Francisco Franco. Para todos aquellos que tienen más de 40 años, no es un día más. Pero, para asombro tal vez de muchos, no es la primera vez que se adelantan las elecciones en el Estado español. De hecho, desde que se retornó a la democracia en el 77, es la séptima vez que se adelantan las elecciones. La primera desde el 96, cuando gobernaba Felipe González. Recordemos, hay dos grandes candidatos. Por un lado, Mariano Rajoy del Partido Popular, que ya piensa que ganó, hay que ver. Por el otro lado, Alfredo Pérez Rubalcaba del Partido Socialista Obrero Español. Pero esto llega también el mismo día que el Fondo Monetario Internacional le plantea al gobierno español que tiene que hacer profundos recortes. La receta, para resumirlo, la receta del Fondo Monetario Internacional en los 90 en América Latina dice exactamente lo mismo, pero para España. Lo que decía Joseph Stiglitz, Premio Nobel de Economía, que van con la receta bajo el brazo y se la aplican a cada país. Ya están haciendo profundos recortes. De hecho, en Cataluña están cerrando salas de primeros auxilios en diversos lugares, en diversas ciudades de Cataluña, y esto está provocando una crisis muy fuerte en el sistema de salud. O sea, ya están recortando. El Fondo Monetario Internacional dice hay que recortar mucho más todavía. Bueno, hay que ver qué pasa en España con esto. Vamos a ver la etapa latinoamericana de hoy, que llega desde Guatemala. Llegan marchas en pro de Torres. ¿De qué estamos hablando? Sandra Torres, la ex mujer del presidente Álvaro Colom, está movilizando a sus simpatizantes para que la Corte Suprema de Justicia le permita presentarse como candidata a la presidencia en las próximas elecciones de septiembre. Recordemos que no se puede presentar por su vínculo familiar con el presidente. Por eso se había divorciado, para poder presentarse. Bueno, hay movilizaciones importantes para que sí se pueda presentar. Por eso elegimos Siglo XXI de Guatemala.